Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite en este día estar en su casa, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron el día de ayer en el fiestón ese que tuvimos? Fue una bendición, ¿verdad? Sin bebidas alcohólicas, sin baile. Los evangélicos también tenemos nuestras fiestas. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso de nuestras fiestas? Que el centro de la atención no son los padres, no son los maestros, no son los niños, ni es el pastor, sino que el centro es Cristo, ¿verdad? Aún sea un niño, un hijo de nosotros que está cumpliendo años, nosotros siempre ponemos a Cristo por encima de todo lo que sea. Aunque los hijos son una bendición cuando ellos cumplen años y los celebramos, pero siempre Cristo va primero, va adelante. Y fue una bendición esa. Nosotros nos la pasamos bien, nos divertimos parqueando los carros ahí con el hermano Cristian, el hermano Gerson, el hermano Noé. La gente venía y abría la ventana de su carro y les preguntábamos, ¿ustedes vienen para el evento? Sí, decían. Pues deje su carro aquí y se lo vamos a parquear. En una de esas venía un carro con los vidrios bien oscuros y el hermano Noé se para y les pregunta, ¿vienen para el evento? Cuando lo va viendo que era el hijo del pastor, le dice, no, le dice, tú voy a parcarte a la montaña, le dice. Pero estuvo bendecido eso, la verdad me gocé. El que no vino se perdió de mucho. Fue una gran bendición, me dio gusto ver a los niños ahí brincando. Gracias a Dios, hermanos, fue un éxito. Pero ahora cambiamos la página porque hoy es domingo, hoy es el día del Señor y vamos a aprender de su palabra en este día. Vamos a entrar en el tema de este día. Gloria a Dios. ¿Cuántos se recuerdan de qué nos hablaron el domingo pasado? ¿Cuántos se recuerdan? Ejemplo de comprensión conyugal, ¿verdad? De eso nos hablaron y fue una bendición escuchar a la hermana Martita cómo desarrolló el tema, usando como modelo a la pareja José y María, nada más y nada menos que los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una bendición porque nos hablaron acerca de los problemas que hay en las parejas, en los matrimonios. Y a veces hay un pero cuando se habla de los padres terrenales de Cristo, o cuando hablamos de la vida de Cristo como niño, hay un pero. La gente dice, pero Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías. Pero aun cuando Cristo era el Mesías, Él padeció en la carne, Él vivió en una carne como usted y como yo, en un cuerpo igual que nosotros. Por lo tanto, Él fue un niño normal que jugó con otros niños. De vez en cuando los niños le ponían ahí un container con agua ahí y hacía que aparecieran peces, pero Él era un niño. Él tuvo una vida de niño y fue una bendición escuchar cómo la hermana usó ese modelo bíblico de la pareja de José y María para hablarnos de los problemas que a veces surgen en el matrimonio, de cosas que suceden. Y en este día vamos a usar a la misma pareja, José y María, los padres de nuestro Señor Jesucristo, padres terrenales, padres carnales de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora los vamos a mirar a ellos como padres de nuestro Señor Jesús. En aquel día el domingo pasado vimos cuando María quedó embarazada, cuando concibió y los problemas que hubieron ahí con Jesús, con José. Pero hoy los vamos a mirar como padres, no como la pareja que vimos el domingo pasado, como padres de Jesús. Vamos a ver la bendición que traen los hijos a nuestra vida. Y vamos a ver primero lo que esta lección tiene para nosotros. Y estas enseñanzas
siempre tienen propósitos. Y uno de esos propósitos es adquirir nuevas ideas en la noble tarea de criar a sus hijos. Fíjese bien, adquirir nuevas ideas en la noble tarea de criar a sus hijos. No como dice el psicólogo, no como dice la escuela, no como dice la sociedad, sino según las enseñanzas bíblicas. Ese es nuestro modelo. Y el segundo objetivo es incrementar el amor y cuidado hacia los hijos que el Señor ha tenido a bien darnos. No es una casualidad nuestros hijos, hermanos. Nunca vinieron por casualidad. Cuando hemos visto cuando mujeres han abortado niños y los han dejado tirados en el basurero y los han sacado de ahí y han sobrevivido, porque están en el plan de Dios, porque los hijos son el plan de Dios. Y el tercer objetivo es imitar a José y María en el cuidado personal y espiritual de sus hijos. Ellos son el modelo de padres que vamos a estar usando en esta clase, José y María. Ellos son el modelo bíblico. Y tenemos un pensamiento central que dice: los hijos pueden ser la realización de nuestros sueños en lugar de ser una pesadilla. No tienen por qué ser una pesadilla nuestros hijos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la tarea de enseñarles y educarlos en el Señor para que eso no sea así. Para que en vez de ser una pesadilla, sean lo que dice nuestro texto áureo, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No tienen por qué ser una pesadilla, sino herencia de Jehová. Amén. Eso tienen que ser nuestros hijos. Y el tema de esta lección se llama los hijos en el plan de Dios. Los hijos nuestros, los hijos de personas que aún no conocen a Cristo, los hijos en el plan de Dios. Y tenemos una base bíblica en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, vaya abriendo su Biblia. Lucas capítulo 2, y vamos a leer unos versículos ahí. Vamos a leer del 21 al 24 y luego nos brincaremos al 33 hasta el 35, ahí en Lucas. ¿Lo tienen? Cuando ya lo tenga, si su Biblia tiene una correíta de estas, aparte ahí ponga la correíta en la carta a los Efesios, capítulo 6, la pone ahí y deja su Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, para que cuando pasemos a Efesios, usted la pueda abrir fácilmente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Lucas y después vamos a leer Efesios. Vamos a leerlo de un solo ahorita, después lo vamos a repetir, porque en las divisiones de nuestro mensaje tenemos la carta a los Efesios, el capítulo 6, como una referencia también de lo que los hijos tienen que hacer por los padres y el respeto que los padres tienen que tener también por los hijos. ¿Tenemos listo Lucas y Efesios? Amén. Vamos a leerlo, si quiere se puede poner de pie y puede seguirme ahí o leemos juntos, como usted se sienta mejor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 2 del 21 al 33. Y dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor:
todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, voy al 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Al 33, vamos al 33, y dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a Efesios 6, versículo 1 al 4. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido llegar a tu santuario, Dios, para alabar y glorificar tu nombre y para exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque cada vida, cada corazón, y que podamos ser llenos del conocimiento de tu palabra, Dios. Que podamos mirar, Señor, a nuestros hijos en tu propósito, en tus planes, Señor. Que aquellos que tienen hijos, Dios mío, que no han venido a tus caminos, Padre, que andan allá en el mundo perdido, Dios, te pedimos, Señor, que tú los toques, Padre, para que podamos tener esa paz, Señor, de tener a nuestros hijos siguiéndote, Señor, como discípulos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Amados hermanos, sabemos que la familia sigue siendo el núcleo esencial de la sociedad. De su firmeza y desempeño depende que nuestro mundo, comunidades e iglesias se mantengan y se desarrollen saludablemente. ¿Verdad? Es de las familias, hermanos, que este mundo puede tener una buena moral, una buena disciplina. Y la tarea de nosotros es lograr que nuestros hijos lleguen a ser personas dignas, útiles, capaces de contribuir y aportar valores a una sociedad resquebrajada. Por eso se hace imprescindible las enseñanzas enfocadas a profundizar en el plan de Dios para nuestros hijos. Nosotros debemos hacer énfasis en las enseñanzas de la familia. Debemos enseñar a nuestros hijos que sean de bendición, para esta sociedad, porque nosotros miramos cómo esta sociedad se destruye cada día. Hay tanta maldad, tanta situación difícil, y nosotros debemos procurar que nuestros hijos no sean parte de esa perdición, sino que sean de bendición para esta sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo que los hijos son una bendición? ¿Verdad? Cuando ellos vienen a nuestra vida, los estamos esperando con anhelo, con alegría. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, yo estaba bien contento que mi hijo iba a nacer, y cuando lo vi que nació y que nacen allí todos llenos de sangre y les cortan el cordón umbilical, todo eso es una bendición, es algo muy, muy bonito, pero tenemos responsabilidades con ellos también.
tenemos obligaciones. Y como les decía, que después de los problemas íntimos y legales de una pareja, las responsabilidades que le siguen en importancia son la llegada y la crianza de los hijos. La lección anterior nos sirvió de base para buscar soluciones a las dificultades que pudieran seguir a una pareja. Y para ese estudio, como decía, se nos enseñó acerca de las dificultades que enfrenta un matrimonio, ¿verdad? Ahora tenemos en esta lección la responsabilidad de hablar acerca de nuestros hijos y cómo los podemos mirar nosotros en el plan de Dios. Y tenemos 3 divisiones. La primera dice que tenemos obligaciones de acuerdo con las Escrituras. Y la segunda, los hijos son bendiciones que el Señor nos da, bendiciones que el Señor trae a nuestra vida. Y la tercera es disciplinar a nuestros hijos con amor, ¿verdad? Debemos disciplinarlos con amor y enfocarnos siempre en mirar a nuestros hijos en el plan de Dios. Y la Biblia es el manual perfecto para la familia cristiana. ¿Cuántos creen eso? Que es de acuerdo a la Biblia como nosotros los vamos a enseñar, los vamos a educar. Si dependemos de sus enseñanzas y ponemos todo esfuerzo en obedecerlas, nuestro matrimonio y nuestra familia en general serán objeto de múltiples bendiciones. Si ponemos las cosas de Dios por obra en nuestras vidas y educamos a nuestros hijos, pero no solamente educarlos, sino que si también somos ejemplo para ellos, que lo que le vamos a enseñar es algo que nosotros vivimos, es algo que nosotros practicamos. Vamos a ir al primer punto de nuestra lección que dice obligaciones. ¿Será que voy muy rápido? No voy muy rápido, ¿verdad? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Obligaciones hacia los hijos. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué me puede decir usted en cuanto a las obligaciones para nuestros hijos? ¿Cuál es el primer deber, la primera obligación que nosotros tenemos para nuestros hijos? ¿Del padre al hijo o del hijo al padre? De los padres al hijo. Obligaciones de los padres. El sustento, diríamos, uno de la educación, ¿verdad?, espiritual. Amén. Y de los hijos a los padres, de honrar al padre, los hijos. Pero ¿cuál sería la primer obligación de nosotros? Instruirles en el temor de Dios. Amén. Esa es la primera obligación que nosotros tenemos. Instruirlos. Comprarles cosas, buena ropa, zapatos, comprarles un carro. Todas esas cosas son buenas. Pero lo primordial es instruirlos en el camino de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar en nuestros hijos cuando comenzamos esa instrucción es en el aspecto personal. Fíjese que en el versículo 12 de este capítulo se nos menciona un detalle sencillo, pero que denota el cuidado de José y María por Jesús. Dice, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y en el versículo 21, sus atenciones hacia el niño no solo provenían de amor y gozo en cuidar de él, sino también de su obediencia a las enseñanzas de las Escrituras. Fíjese bien, los padres estaban gozosos por el niño, dice que lo habían envuelto en pañales, había alegría en ellos porque habían recibido un niño y ellos lo cuidaban. Pero no solamente era el amor que ellos sentían por el niño, sino que había obediencia a las Escrituras también. Porque después de que ellos lo miran en pañales, el niño nace y miran toda la bendición que hay en el niño, después ellos continúan con algo que era obligatorio de acuerdo a la ley de Moisés,
que era la circuncisión. Dice, también su obediencia a las enseñanzas de las Escrituras. La circuncisión era una operación que consistía en cortar el prepucio que cubre el glande del pene del niño en su 8º día de vida. Entre los paganos esto se hacía cuando el muchacho llegaba a la pubertad y se tomaba únicamente como una operación de carácter higiénico. Los paganos fuera del pueblo de Dios hacían lo mismo, pero lo hacían cuando llegaba a la pubertad, la circuncisión. En el pueblo de Dios, la circuncisión era al 8º día y tenía un fin, tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Por qué se circuncidaba a los niños? El pacto que hizo Dios con Abraham. Perfecto. El pacto que Dios hizo con Abraham tenía ese propósito. No era solo por lo sano, por la higiene del niño, sino que tenía un propósito. Cuando Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su descendencia, su familia. Entonces la señal del pacto era que todos los niños a la edad de 8 días tenían que ser circuncidados. Esa era la señal del pacto. Entonces miramos aquí de que las obligaciones como padres es instruir a nuestros hijos, llevarlos a la iglesia, enseñarles la palabra de Dios. Esa es nuestra obligación. Y en Génesis 17, 10 y 12 y Levítico 12 y 3 se nos enseña, se nos habla acerca de eso, del pacto, acerca de la señal del pacto que era la circuncisión. Y esto muestra el cuidado de José y María, de Jesús, y ese ejemplo para todos nosotros de obediencia a Dios y de amor a los hijos. Si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a cuidar, les vamos a enseñar buenas cosas, pero lo más importante es que los vamos a instruir en el Señor. Les vamos a dar la enseñanza bíblica para que nuestros hijos no sean parte de este mundo perdido, ¿verdad? Para que nuestros hijos sigan el consejo de la palabra de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, nosotros nunca debemos cansarnos de insistir en la educación de nuestros hijos. Nosotros no podemos lavarnos las manos y decir, bueno, yo ya le enseñé el camino, yo ya le enseñé la palabra de Dios, ahora es cosa de él si sí. No es así la cosa. Sabemos que amamos a nuestros hijos y que el deseo de nosotros es que nuestros hijos continúen ese camino, nunca se descarríen del camino. Entonces nosotros no podemos lavarnos las manos y decir eso, no, insistir siempre, insistir. Yo le pongo el caso de mi hijo y que me perdone mi hijo, pero lo tengo que decir. Hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios y a mi hijo le cuesta venir a la iglesia. Él me dice, yo oro, yo leo la Biblia en casa, pero eso no es suficiente. Tenemos que congregarnos. Nuestros hijos tienen que congregarse, tienen que venir a la iglesia. Nosotros no los vamos a traer a la fuerza, pero yo como padre, yo todos los días le estoy diciendo a mi hijo, hijo, llénate del Espíritu de Dios, llénate de fe, porque pasa por situaciones difíciles, por todo lo que él ha pasado. Y le digo, hijo, tenemos a Dios, tienes la medicina, tienes el remedio ahí. Busca a Dios, llénate de fe, la fe hace cosas increíbles. Entonces nosotros no podemos decir, ya le enseñé el camino, ahora sí él quiere que lo siga. No es así, no debemos parar de orar, de buscar al Señor y de insistir por nuestros hijos. Ellos tienen que seguir ese camino y nosotros miramos a José y María cómo ellos educaron a Jesús. Y lo enseñaron a pesar de que ellos sabían que Él era el Hijo de Dios, porque a ellos se les fue revelado que Él era el Hijo de Dios. A pesar de eso, ellos hicieron su trabajo como padres y lo hicieron bien, ¿verdad?
¿Cuántos entienden esa parte, el rol de José y María? Fíjese que mucha gente cuando nos referimos a esa pareja de los padres de Jesús, muchos dicen María y José, dicen. ¿Verdad? ¿Se ha fijado eso? Como que por costumbre, porque María es la madre del Hijo de Dios y fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero de acuerdo al orden bíblico, el hombre es la cabeza del hogar. Amén. Por eso cuando nos referimos a los padres de Jesús, siempre tiene que ser José y María. Amén. Después de eso, de que el niño nació, que el niño Jesús nació y pasó todas esas cosas, viene su dedicación al Señor. Cuando se cumplieron los días, esto se refiere a los 40 días que toda madre tenía que esperar para venir al templo, cuando había dado a luz un hijo. Cuando tenía una hija, el tiempo de espera era el doble. La expresión conforme a la ley de Moisés indica que toda la vida de Jesús estuvo dentro de las instrucciones de la ley, como dice en Gálatas 4:4. O sea que todo se dio conforme la ley. No se brincaron nada, no violaron nada, todo fue conforme a la ley, la purificación de los padres. Dice de que cuando la mujer daba a luz un hijo, era impura por 7 días. Era impura por 7 días y después habían 33 días más para que ellos pudieran acercarse al templo y presentar al niño. Entonces, cuando tenía una hembra, era el doble de eso. Entonces, el nacimiento de Jesús estuvo ligado a la ley de Moisés, como dice la palabra de Dios. No hubo ninguna violación. Miramos cómo Jesús fue presentado. Nosotros no bautizamos a los niños porque sabemos que los niños no tienen conciencia de lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo presentamos. Ustedes han visto cuando unos padres vienen aquí y el pastor hace una ceremonia allí y presenta a los niños, los estamos presentando a Dios. Y cuando los presentamos a Dios, como sabemos que no se bautizan los niños porque no tienen conciencia, cuando nosotros presentamos los niños a Dios, sabemos que el niño tampoco tiene conciencia en ese momento. Pero nosotros como padres hay un deseo. Y por ese deseo es que los presentamos a Dios. ¿Cuál es el deseo como padre? El deseo es que nuestros hijos les sirvan a Dios. ¿Verdad? Por eso lo hacemos, por eso los presentamos, porque miramos el modelo bíblico, miramos lo que pasó con Jesús y el deseo de nosotros es que nuestros hijos les sirvan a Dios. Por eso los presentamos, no los bautizamos porque en ese momento estamos expresando el deseo de nosotros como padres, de que nuestros hijos sirvan a Dios. Le trajeron a Jerusalén, quizás desde Belén, donde probablemente se hospedaban. La dedicación de Jesús fue un acto muy especial, como el de Ana cuando dedicó a Samuel. ¿Se recuerdan cuando Ana dedicó a Samuel al Señor? Lo entregó y fue y lo dejó en el templo, ¿verdad? Primera de Samuel, el capítulo 1, 24 al 28. Y más adelante se dan detalles sobre la ofrenda presentada por María. Lo que debemos enfatizar aquí es el anhelo de los padres de llevar cuanto antes a sus hijos a la casa de Dios para dedicarlos al Señor. Quizás sea para los padres de hoy solo un acto simbólico, pues la decisión de servir o no al Señor la toman los hijos cuando llegan a la edad de la responsabilidad. Sin embargo, este gesto demuestra el interés en que los niños sean guiados por la senda de vida y de luz. Cuando lo hacemos, ellos a lo mejor se van a apartar. A lo mejor van a crecer, van a estar por un tiempo en la iglesia y quizás después se van a apartar, pero nosotros hemos cumplido con la palabra de Dios en presentarlos. Y como dice la Biblia, instruye al niño, dice, en su camino, dice.
Y cuando llegue a viejo, dice, no se apartará de él. Y nosotros somos testigos de eso, de que muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios cuando éramos niños y tuvimos eso en mente. Fíjese que mi hermano no es cristiano, mi hermano mayor que yo, pero él se crió igual que yo, igual que mis otros hermanos, en un hogar donde mi abuela era cristiana, donde mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana y a esa hora ya estaba orando detrás de la puerta y escuchando un programa que salía en El Salvador a esa hora. Y nosotros no íbamos a la iglesia, pero crecimos con eso. Y cuando nos hicimos viejos, recordábamos esas cosas. Recordábamos todas esas cosas y eso trabajó en nosotros. Porque la Biblia dice de que la fe, dice, es por el oír. Y esa es una realidad, hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios siendo niños, eso va a haber un momento que va a trabajar en nuestras vidas. Como le decía, muchos de nosotros por eso estamos aquí. El primogénito y los demás. Jesús como primogénito, en la nota que aparece en el paréntesis del versículo 23, se da una información muy significativa para los israelitas, que todo varón que abriere la matriz, es decir, todo primogénito, se le tenía como santo o consagrado al Señor, como dice Éxodos 13:2 y Números 3:13. Este mandato se originó la noche en que el ángel de la muerte hizo morir a todos los primogénitos de Egipto y Dios pidió como suyos a los primogénitos de Israel. Había una bendición para los primogénitos. Imagínense que eran llamados santos, porque eran primogénitos, eran dedicados al Señor. Y más tarde la consagración de la tribu de Leví para el servicio se estableció que los primogénitos de las demás tribus fueran redimidos al cumplir un mes de edad. O sea, qué bendición la que traen los hijos, hermanos, y como le decía, hay una bendición cuando estamos con ellos, cuando ellos son pequeños y nosotros podemos decidir por ellos a dónde llevarlos, ¿verdad? Porque luego crecen y ya ellos son los que nos llevan a nosotros, ¿verdad? Pero cuando están pequeños nosotros los podemos educar y nosotros decidimos por ellos. Pero hay un placer cuando ellos están niños, el estar con ellos. Las elocuentes expresiones del anciano Simeón no tomaron por sorpresa a José y la madre de Jesús. Lo que los dejó asombrados fue escuchar tales cosas de labios de un extraño, pero reconocieron que este era un varón usado por Dios para advertirles lo que este niño significaría para ellos. Aquí viene un punto bien difícil para nuestros hijos. Simeón, ¿cuántos saben de Simeón, el anciano Simeón? Todo había sido una bendición para José y María. Somos los padres del Mesías, somos los padres del Hijo de Dios, y había causado muchas bendiciones. Pero aquí viene una parte que puso triste a la madre. Simeón, el anciano, Dios, el Espíritu Santo le había revelado de que él no vería muerte sin antes ver a Jesús, el Salvador. Imagínense qué tremendo. Simeón había estado esperando ese momento. Había una mujer también, una profetisa también. Eso fue maravilloso, hermanos, que el Espíritu Santo le revelara a Simeón de que él iba a ver a Jesús. Una vez en una clase en la escuela estábamos discutiendo acerca del último profeta del Antiguo Testamento y todos coincidían en que es Juan el Bautista. Y todos coinciden en que es Juan el Bautista el último profeta del Antiguo Testamento. Y recuerdo que en la clase yo le dije a la maestra, le digo, cuando regresemos del receso, le digo, yo le tengo una bomba, les tengo una bomba. Amén, hermano, me dice. Y bueno, nos fuimos todos al receso. Cuando regresamos a la clase, dice la maestra,
hermano, dice, ten cuidado, dice que esto va a explotar, dice, el hermano Juan tiene una bomba, dice. ¿Y cuál es esa bomba, hermano Juan? Tírela, dice. Y le digo, hermana, le digo, el último profeta del Antiguo Testamento no fue Juan el Bautista, le digo, sino que fue el anciano Simeón. Y pues es una manera de mirarlo así, aunque oficialmente nosotros sabemos que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, pero es una manera de mirar que la revelación que Dios le dio a Simeón, ¿verdad? De que él tuvo la revelación de que Jesús iba a venir y que él dice, dice, para levantamiento y para caída, para levantamiento de uno, dice, y caída de otro, dice, refiriéndose a que unos iban a aceptar el mensaje y que otros lo iban a rechazar. Pero fíjese que le da una profecía a la madre. Y como le decía, después de que la madre había estado con mucho gozo, con mucha bendición de ver al niño, que lo envolvieron en pañales y todo eso, hubo algo que entristeció su vida y fue la profecía de Simeón. Porque Simeón le dijo, una espada, le dice, traspasará tu alma, le dice. Y no traspasará tu cuerpo ni tu corazón, sino que tu alma, le dice. Fíjese bien. Y todos coinciden en que esa es una profecía de los sufrimientos de Jesús, de los sufrimientos del Mesías. Pero para una madre o para un padre es un dolor muy, muy duro, muy difícil ver sufrir a nuestros hijos. Y por eso le dice, una espada traspasará tu alma, porque cuando nosotros nos sucede algo, nos duele algo y padecemos una enfermedad muy grave, nos está doliendo a nosotros físicamente, pero cuando algo le pasa a nuestros hijos, lo que nos duele es el alma. Nosotros quisiéramos de que nos pasara a nosotros, y le soy testigo de eso, le puedo hablar con toda claridad que cuando le pasa algo a nuestros hijos, nosotros queremos sentir el dolor que ellos están sintiendo. Ellos lo están sintiendo en la carne, pero nosotros lo estamos sintiendo en el alma. Entonces Simeón le dice, una espada, le dice, traspasará tu alma. Y eso nos enseña, amados hermanos, de que los hijos son una bendición, que nos sentimos muy felices con ellos cuando vienen a nuestra vida, pero tenemos que entender que Dios es soberano y que obra soberanamente en nuestras vidas y en la vida de quien sea, en la vida de nuestros hijos, de quien sea. Dios es soberano y Él hace como Él cree que debe ser, como deben suceder las cosas. Y es bien difícil cuando nosotros miramos sufrir a nuestros hijos. Para María no creo que haya sido fácil saber todo lo que iba a pasar a Jesús, todo el sufrimiento que iba a pasar Jesús. Entonces hay alegría en nuestros hijos cuando todo el deseo de nosotros es que ellos se gradúen, que tengan una buena carrera, después que nos den nietos y que tengan una buena esposa, un buen esposo. Pero tenemos que estar preparados también porque pues de repente vienen aflicciones por medio de nuestros hijos. Y eso es lo que estaba pasando con María. Se sentía gozosa de ver que era la madre del Salvador, pero le dice, una espada traspasará tu alma, le dice. Había una dificultad, enfrenta a ella la primera dificultad ahí, amados hermanos. Y los padres de hoy deben hacer todo lo posible por dar lo mejor a sus hijos, influir en ellos en cuanto a la fe y orientarlos para que se desempeñen satisfactoriamente en la vida cuando ya no estén con ellos. Los padres de hoy deben hacer todo lo posible por dar lo mejor a sus hijos. Pero ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Como decíamos, un carro, una casa, ropa, todas esas son cosas buenas, pero ¿qué es lo mejor? Lo mejor es la palabra de Dios. Como decíamos, instruirlos en el camino de Dios, y como el sabio Salomón dijo, instruye al niño, dice, en su camino, dice, y cuando sea viejo, dice, no se apartará de él. Cuando Salomón está diciendo, instruye al niño en su camino, él no especifica en qué camino. Dice, instrúyelo en su camino, dice. Pero, ¿en qué camino está pensando Salomón? Es obvio que está pensando en el camino de Dios,
porque Salomón era temeroso de Dios. Era un hombre que sabio, que Dios le había dado mucha sabiduría, y es obvio que él no está pensando en otro camino más que el camino de Dios. Vio el ejemplo de su padre David. Amén. Vio el ejemplo de su padre, todas las cosas que experimentó su padre, y él mismo nos aconseja que instruyamos a los niños, a nuestros hijos en el camino de Dios. Fíjese, eso está en Proverbios capítulo 22 y el versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Y en el versículo 5 dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. O sea, nos habla de dos caminos ahí, el camino del perverso, el camino del mundo, y nos habla de otro camino, y conforme a la sabiduría de Salomón, sabemos que el camino en el que él está pensando ahí en ese momento es el camino de Dios. Lo más grande para los padres es ver que sus hijos triunfen, como le decía, en la vida, en sus estudios, en el trabajo, en sus finanzas, en su vida, en su matrimonio y en todas las cosas. Pero lo más importante es en lo espiritual. Que triunfen en todo eso, que tengan una carrera, que sean doctores, abogados, pero que nunca se aparten del camino de Dios. Porque es triste ver que nuestros hijos son abogados, son doctores, pero que han dejado a un lado el camino de Dios. Y Jesús dijo, ¿de qué sirve que el hombre ganara todo el mundo, pero si pierde su alma? Amén. Es bonito, oh, mi hijo es doctor, mi hijo es abogado, pero no va a la iglesia, no se congrega, no le importan las cosas de Dios. Espiritualmente es un fracaso, hermanos. Entonces tenemos que esforzarnos en eso, de enseñar a nuestros hijos. Y cuando Salomón dice, instrúyelo. Instruirlo es enseñarle a nuestros hijos. Enseñarle la importancia de la iglesia, la importancia de lo que es el camino del Señor. Muy bien. Hemos entendido todo esto del rol de José y María, de su amor con el niño, de la dedicación de Jesús en el templo, de que no los bautizamos, sino que los presentamos. ¿Está todo claro, todo eso ahí? Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que tiene que ver responsabilidades de los padres, pero también de cosas que los hijos tienen que hacer con los padres. Y nuestro tercer punto es la disciplina y el amor. La disciplina y el amor. Vamos a leer otra vez Efesios. Vamos a leer Efesios, lo que le dije al principio, para poder entender lo que dice esta parte de la clase. Efesios capítulo 6, del verso 2, del 1 al 4. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Mire, este pasaje tiene dos divisiones. La primera división es la actitud de los hijos, y la segunda división es la actitud de los padres. O sea, a los padres les dice, a los hijos les dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero a los padres les dice, y vosotros padres, les dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Da consejos para los padres. Dice, no los provoquéis a ira, dice. ¿Qué significa eso? De que los vamos a educar, pero no los vamos dice, lo vamos a hacer en el Señor, con sabiduría en el Señor. No vamos a tratar de que ellos se enojen con nuestra disciplina.
Porque disciplina no es solamente agarrar el cincho y darle sus correazos, sino que debemos tratar de hacer que ellos entiendan con palabras. Y fíjese de que no solamente tenemos que hacer que ellos entiendan la corrección a través de una regla, sino que tenemos que hacerlos entender de que ellos deben de obedecer de corazón. Deben hacerlo de corazón en el Señor. Por eso dice en el Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres. Que no sea porque se los mandamos, ni porque existe un reglamento de que ellos tienen que obedecer a Dios, sino que tenemos que tratar de que el corazón de ellos esté convertido para que de esa manera ellos lo hagan voluntariamente y nosotros no tengamos que andar ahí gritándoles, diciéndoles hace esto y lo otro. Porque en la disciplina hay dos reglas. Una que es cuando usted habla y la otra es práctica. Es como si usted le dijera a su hijo o a su niño pequeño, le dice, hijo, le dice, cuando vayas al baño y orines, levanta la tapa del toile para que no hagas ahí regazón ahí. Y usted le está hablando, le está diciendo cuál es su deseo, cuál es lo que usted quiere que el niño haga. Cuando usted ve de que el niño no hace lo que usted le dice, viene la disciplina práctica. Y la disciplina práctica no es agarrar el cincho y decirle, ¿por qué no levantaste la tapa? Por eso te voy a pegar, te voy a castigar. No, la disciplina práctica es ir con el niño y decirle, mira hijo, así se levanta la tapa para que orines. Esa es la disciplina práctica. Primero hablamos y después, si vemos que ellos no obedecen, porque tienen problemas en obedecer los niños. Los niños son traviesos y porque traemos, hermanos, tenemos que entender que todos los seres humanos traemos un problema de nacimiento. ¿Y cuál es ese problema? Traemos un pecado en nuestra naturaleza. Y ese pecado va a hacer que nosotros nos rebelemos. Y la primera manera como nosotros nos rebelamos como niños es con nuestros padres. Porque siempre hacemos lo que desagrada a los padres como niños. Y no debemos culparlos porque traemos eso. Nadie nos enseña a hacer travesuras, a hacer cosas desobedientes. ¿Verdad que nadie nos enseña? El niño agarra el control de la tele, lo tira por allá, agarra la almohada y lo tira. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Nadie se lo enseñó, él lo trae. Él lo trae consigo mismo porque, como le digo, traemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Traemos la naturaleza de Adán con nosotros. Nadie nos enseña a hacerlo malo, lo hacemos por naturaleza, sino que siempre les estamos enseñando a hacer lo bueno, a ser obedientes. Y le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas aquello. Nos encargamos de enseñarle a nuestros hijos a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traen de nacimiento. Entonces esa es la enseñanza práctica para nuestros hijos. Pero nosotros como padres dice que no seamos ásperos con nuestros hijos, que no los provoquemos a ira. Si nosotros hacemos un buen trabajo conforme al modelo bíblico, entonces tenemos que confiar de que nuestros hijos van a hacer su tarea. Porque dice la Biblia que hay una bendición y es el primer mandamiento con promesa, dice, para los hijos. Que sean de larga vida, que sean de bendición cuando nosotros honramos a nuestros padres. Hay una bendición, hay una promesa ahí. Y eso es maravilloso, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que busquen a Dios y entonces ellos de corazón van a hacer las cosas. Porque fíjese de que, por ejemplo, los fariseos, ellos guardaban la ley al pie de la letra, ¿verdad? La guardaban al pie de la letra, eran tremendos. Si alguien guardaba la ley de Moisés en aquellos tiempos, eran los fariseos. Pero ¿por qué lo hacían? Porque a ellos les gustaba presumir que eran personas rectas. Pero la Biblia dice que eran hipócritas. Entonces cuando nosotros educamos a nuestros hijos y les decimos no hagas esto, no hagas lo otro, pero solo les damos ese reglamento, ellos lo hacen porque nosotros se los mandamos. Entonces está siendo como el corazón de un fariseo que está obedeciendo las reglas, pero no está sintiendo en su corazón el deseo de hacer las cosas por agradar al Señor.
Eso eran los fariseos. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de convertir el corazón de nuestros hijos para que no lo hagan por un reglamento, sino que lo hagan porque ellos reconocen, porque hay bendición en ellos, que ellos reconocen el camino de Dios. Fíjese de que mientras armábamos esa carpa allá afuera, yo miraba a este muchacho Nathan y yo me gozaba de verlo, hermano. Yo le decía a Ebenezer, este muchacho es incansable, le digo. Y es una bendición verlos trabajar en la obra. El niño ayuda a poner las carpas. Qué bendición, hermano. La verdad, yo me gozo de ver eso. Y todos deseamos que nuestros hijos sean así de esa manera. Vamos a orar, hermano, para que eso suceda, para que nuestros hijos estén aquí con nosotros, que la iglesia se llene. Ayer en el evento, en la fiesta, yo me senté con una familia ahí. El hermano Carlitos me fue a llamar y me dice, hermano, hay una familia que son de El Salvador, yo quiero que usted vaya y platique con ellos. Y me fui, me senté con ellos y resultó que el señor es un agrónomo graduado de una universidad en El Salvador y es amigo de un primo mío de mi pueblo. Y entonces él tenía un hijo que dice, yo en un tiempo, dice, yo sí fui evangélico, dice, pero me aparté, dice, ahora ando bien perdido. Así me lo dijo textualmente, ahora ando bien perdido, dice. Entonces, nosotros, hermano, esas cosas nos entristece. Vino el esposo de Andrea Sanabria, una diaconisa de aquí, y pues él no conoce a muchos de nosotros, ¿no? Ahí está Andreita. Pero yo miré que, yo lo saludé, pero miré que estaba sentado con Ascensión. Y resulta de que ellos tienen cierto compañerismo y es importante que una visita le demos atención. Lo que usted está hablando ahorita, como no pensamos a las visitas ir a sentarnos a alguien con ellos, charlar con ellos, pero casi buscamos a los de nosotros solamente. Exacto. Sí, yo me fui a sentar con ellos y me llevé la sorpresa de que me dijo que él era amigo de un primo mío de allá de mi pueblo. Cuando el hermano Carlitos me dijo que fuera con ellos, le digo, hermano, pero estoy aquí trabajando, parqueando carros. Ah, no, hermano, pero es que vayamos, que eso es importante, me dice. Y bueno, salí, me sentí con ellos ahí. Fue un placer estar con ellos ahí, porque fue una bendición el día de ayer todo lo que sucedió, hermanos. Bueno, esta es la clase de hoy. Espero que yo haya sido claro y ustedes hayan entendido de lo que se trató esta clase. Si tienen alguna pregunta y yo pueda contestarla, algún comentario que tengan acerca de esta clase, pueden hacerlo. Afuera hay café, el pastor invita. ¿No? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Todo está claro acerca de nuestros hijos, hermanos. ¿Cuántos tienen hijos aquí que no son convertidos al Evangelio? Oremos por ellos, hermanos, que el Señor los traiga a sus caminos, ¿verdad? Pongámonos de pie, hermanos, y gracias por su paciencia y por haber estado en esta clase. Gracias, Dios, te damos en esta hora, porque nos has bendecido grandemente con nuestros hijos, Señor. Y nos has dado esa tarea, Dios mío, de poder enseñar a nuestros hijos tus caminos, Padre. Bendice cada padre de familia en este lugar, Señor. Aquellos que tienen hijos inconversos, Padre, te pedimos que la luz de tu evangelio brille en sus vidas, Padre. Dios mío, ayúdanos a seguir adelante con esta tarea, Señor, de criar a nuestros hijos, de traerlos al camino, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho hoy, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y